Bien, ¿me escuchan bien, verdad? Perfecto. Ahora sí. Vale, vamos a seguir continuando con el libro de Jonás. Yo voy a continuar el tour donde Nico lo dejó. Y a lo largo del libro, por supuesto que a lo largo de toda la Biblia, pero puntualmente en este caso que estamos estudiando el libro de el libro de Jonás, vemos muchos atributos de Dios presentes en este relato. Nico ha desarrollado la disciplina, la oración, su misericordia, su gracia, en fin, hay varios aspectos que están relacionados a Dios. Pero puntualmente el que quisiera desarrollar en esta mañana no tiene que ver con un atributo que le corresponde a Dios, y es el arrepentimiento. A su vez, el arrepentimiento está muy presente en toda la Biblia y es un aspecto muy importante que Dios espera de nosotros. Estaba pensando, mientras analizaba el libro, que generalmente solemos describir o solemos pensar que el Dios del Antiguo Testamento es mucho más irascible, vengativo, justiciero, que el Cristo que conocemos en el Nuevo Testamento, de gracia, misericordia, unidad. Sin embargo, creo que este libro demuestra de principio a fin cómo Dios es el mismo a lo largo de toda la creación y de todo su relato. Sigue siendo el mismo Dios misericordioso, sigue siendo el mismo Dios de gracia, e irónicamente los hombres que son los que acusan a Dios de ser vengativo en el Antiguo Testamento, en este caso el protagonista es quien adopta este rol tan complejo, y un poquito de eso vamos a estar hablando hoy. Hay que decir, todo a modo de un poco de recordar el contexto y entender un poco la mente de Jonás. Jonás es un profeta del norte de Israel. ¿Sí? Recuerden que después del reinado de Salomón se divide el reino del norte y el reino del sur. La gran mayoría de los profetas que componen los libros proféticos pertenecen al reino del sur, la gran mayoría. Unos pocos simplemente pertenecen al reino del norte. Entre ellos, Jonás, y a su vez, no sé si recordarán, pocos años después de este evento, de este libro, sucede la conquista de Asiria sobre el reino del norte. Es por eso que para Jonás, que Israel ya estaba siendo oprimido por los asirios y pagaban grandes impuestos, para Jonás es extremadamente complejo ir a anunciar perdón y esperanza para una nación que no la merece. En especial si supiera lo que le va a pasar después en detalle a su pueblo. Creo que el imperio asirio, Nico describió algunas de las atrocidades que hacía esta nación y este imperio, pero el método más violento, diría, que ellos tenían cuando conquistaban una nación era despojarlos de su identidad, de su religión, de sus costumbres, de su familia, de su idioma. Lo que hacían era tomaban a los rehenes cautivos y los esparcían por todo su imperio, por todo su dominio. Entonces estas personas desconocían sus raíces, perdían su lengua, perdían su religión, y es por eso que cuando regresan a Israel, aquí tenemos el Reino Norte, ¿no?, con su capital en Samaria, son mestizos. ¿Por qué? Porque han sido mezclados a raíz de cómo los asirios han contaminado la raza hebrea, en cierta medida. Entonces es realmente un imperio bastante cruel el que Jonás debe ir a predicar. Ahora bien, cuando hablamos de arrepentimiento, siempre creo oportuno entender y buscar una definición apropiada. Y a mí al menos, una forma que tengo para pensar y para intentar obtener definiciones bíblicas es irme al opuesto de la santidad. No estoy seguro de qué es el arrepentimiento. Quizás no tengo todos los detalles para describirlo, pero algo que me pueda ser útil es, voy a pensar qué es lo más opuesto al arrepentimiento. Y probablemente, el antagonista del arrepentimiento sea la repetición. Es decir, es insistir en una actitud, en una conducta y demás.
Es la impenitencia, si se quiere, ¿no? No hay un momento en el que la persona se detenga y analice lo que está haciendo. Sin embargo, creo que en verdad ese no es el opuesto o la raíz de su oposición. Y ahora quiero explicarles a qué me refiero con esto. Creo que la parte externa, ¿sí? Las capas exteriores de lo que no es el arrepentimiento es la repetición del pecado, ¿sí? Por ponerle un título. Pero en verdad esa no es la raíz del problema. La raíz de la falta de arrepentimiento es el orgullo y la soberbia. Si yo no soy mala persona y no hice nada malo, tengo de qué arrepentirme. Entonces, cuando pensamos en el arrepentimiento, no debemos mirarlo de una forma lineal y superficial y decir, vale, esta persona se arrepintió porque ahora dejó de hacerlo, sino que tenemos que pensar cuál es la raíz a esta persona que lo lleva a arrepentirse o que lo lleva a seguir cometiendo este tipo de actos, sean buenos o malos. Pensaba en esto, miren. Apocalipsis, capítulo 2. Capítulo 3 en este caso, ¿no? Miren lo que le dice Dios a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, y presten atención, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo, te aconsejo que compres de mi oro refinado. Versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué esta iglesia no se arrepiente? Bueno, por lo que dice el versículo 16. Por lo que piensa, ¿verdad? No lo que dice. Soy rico, no tengo necesidad de nada. Esta actitud del corazón, soberbia, es incapaz de experimentar arrepentimiento. Por eso, cuando pensamos, intentamos definir qué no es el arrepentimiento, primero tenemos que definir, bueno, ¿por qué no logramos arrepentirnos? ¿O por qué no se llega a lograr una conversión profunda, si quieren? Miren, vamos a leer los primeros versículos del libro de Jonás, capítulo 1, pero me gustaría que piensen, vamos a leer estos primeros cuatro versículos, pensando vamos a poner los lentes de arrepentimiento, ¿sí? Vamos a intentar detectar en qué momento Jonás peca y en qué momento él manifiesta un cierto arrepentimiento, ¿sí? Versículo 1 del capítulo 1 de Jonás dice, la palabra de Jehová llegó a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás se levantó, fíjense que es el mismo verbo del versículo 2, levántate y vete a Nínive, verso 3, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ahí está el error, ¿no? Acá está la acción externa del pecado. Tenés que ir a Nínive, levántate y vete a Nínive. Versículo 3, se levanta y me voy a Tarsis. Y bajando a Jope halló una nave que partía a Tarsis. Pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Verso 4. Pero Jehová mandó un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tempestad en el mar, de manera que la nave estaba a punto de romperse. Y temieron los marineros y cada cual clamaba a su Dios y echaron carga al mar para aligerar la nave. Y presten atención a esto. Entre tanto, Jonás había bajado al fondo de la nave y habiéndose acostado, dormía profundamente. Imagínense un vuelo con, ¿cuál es la palabra? Cuando hay precipitaciones, turbulencias, pero de esas que ves a la azafata y está, ¿viste? Cuando la azafata está nerviosa, si la azafata se pone nerviosa, que estamos en problemas, ¿no? Que yo me ponga nervioso está bien porque no soy experimentado. Estas personas viven viajando permanentemente y saben cuándo esta es una situación de riesgo y cuándo esto es algo que podemos controlar. Estos marineros, como decía Nico, expertos y que vivían en la mar, si ya están empezando a arrojar el peso del barco es porque realmente no había esperanza. Y en el medio del caos, Jonás es increíble. Hace lo que ningún ser humano racional haría.
actúa como si no sucediera nada. ¿Se dan cuenta que es totalmente incoherente esto? Y lo curioso es que el verbo imperfecto había bajado al fondo. O sea, mientras todos estaban intentando salvarse la vida, este iba bajando las escaleras a la parte baja del barco a dormir. De hecho, dormía profundamente. ¿Qué demuestra esto? ¿Qué es lo que denota un corazón de este estilo? El capítulo 5 de Mateo presenta las bienaventuranzas, los primeros versículos, ¿no? Y yo me tomé el trabajo de pensar y decir, bueno, ¿qué sería una persona que no experimenta la bienaventuranza? Básicamente, vamos a leerlo, pero es versículo 3. La falta de arrepentimiento nos vuelve ricos en espíritu y ajenos al reino celestial. Nos vuelve insensibles ante el pecado y vacíos de esperanza. Soberbios e indomables, pero al mismo tiempo incapaces de perpetuar nuestro propio reino. Faltos de gustos y satisfechos de vanidad. Vengativos y a su vez condenados. Corruptos y ciegos para con Dios. Una persona que no experimenta las bienaventuranzas tiene ese tipo de corazón. No lo digo yo, lo dice Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. De manera que si no soy un pobre en el espíritu, no me queda otra que ser un rico en espíritu. ¿Y qué es un rico en espíritu? Bueno, muy simple. Es la iglesia de Odisea, un rico en espíritu. Y no está hablando de dinero, obviamente. Está hablando de un corazón que dice, yo no tengo necesidad de nada. Lo que Jesús le dice a esta gente, judíos, quienes tienen por padre a Abraham, lamento decirles que Dios puede levantar hijos de estas piedras, pero si no se arrepienten, no pertenecen a este reino. Insensible ante el pecado. Yo la actitud de Jonás la veo puntualmente, vamos a verlo a lo largo del mensaje de hoy, pero una actitud vengativa para con los asirios, pero aquí él se ve condenado. Él es consciente, esto es mi culpa. Entonces, como sé que voy a morir, me entrego a la muerte, me entrego al desánimo, me entrego a la desesperanza. Tim Keller, en su libro El profeta pródigo, habla respecto de en qué momentos somos más propensos o tenemos mayor capacidad de percibir la gracia. Él dice lo siguiente: ningún corazón humano aprenderá sobre su pecaminosidad e impotencia porque se le haga saber que es pecaminoso. Piensa en esto. Imagínense sus relaciones. Esposos, esposas, hijos, hermanos, compañeros de estudio, trabajo. Vamos a suponer que han sido ofendidos personalmente. ¿Qué esperan de la otra persona? ¿Qué tipo de arrepentimiento esperan? Que la persona diga, tenés razón, me equivoqué. Bueno, eso, como decía Leo en la introducción, eso es remordimiento. Por eso el español distingue estas dos palabras. Una cosa es que mi conciencia me acuse y diga, actuaste mal. Otra cosa distinta es que mi conciencia me acuse y en consecuencia yo cambie mi actitud y mi conducta. De hecho, la palabra en griego para arrepentimiento es metanoia. Meta significa cambio. Es la palabra metamorfosis, ¿no? Es un cambio, es una transformación. Ahora bien, ¿es humanamente posible cambiar la actitud y la conducta? ¿Es humanamente posible distinguir el pecado? De hecho, Jonás es perfectamente consciente de que le está pecando. No es que Dios tiene que venir y decirle, mirá, Jonás, que lo que estás haciendo está mal. Sabe perfectamente. Ese no es el problema. Ahora dice, a menudo es preciso demostrárselo con una brutal
experiencia. Ningún corazón humano se atrevería a creer en una gracia gratuita y costosa, a menos, escuchen, que fuera la única esperanza. ¿En qué situación vivió esto Jonás? Bueno, capítulo 2, ¿no? Continúa la cita. Es una combinación de difíciles circunstancias, una comprensión del evangelio bíblico sobre la expiación por el pecado y la oración persistente, que puede movernos a asombrarnos y maravillarnos, incluso en los lugares más oscuros y profundos. Vamos a comparar primero la actitud de los marineros. Versículo 10, aquellos hombres tuvieron gran temor y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Es decir, ¿por qué desobedeciste a tu Dios? Porque los hombres se enteraron de que estaba huyendo de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que se nos calme el mar? Porque el mar se tornaba cada vez más tempestuoso. Y él respondió, miren, alzadme en vilo y arrojadme al mar, y se os calmará. Pues yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. ¿Vieron que hay un cambio en Jonás en esta versión? Al principio y muchachos, yo sé que está en mi culpa. Lo lamento, estamos todos en el mismo barco, nunca mejor dicho. No nos queda otra. Me voy a dormir hasta que esto pase rápido. Y ahora es él quien dice, miren, ¿saben qué? No merece que ustedes mueran por mi culpa. Arrójenme. Hay un arrepentimiento, ¿verdad? ¿Hay un claro arrepentimiento de actitud y de conducta? Para mí la hay. Pero los marineros, con una gran misericordia por Jonás, remaron duramente, dice el verso 13, para tratar de hacerlo volver el barco a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía más y más. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, oh Jehová, te rogamos, no nos hagas perecer por la vida de este hombre, y nos imputes sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho del modo que te agrada. Increíble la cosmovisión cristiana que tenían estos marineros. Y alcanzando en vilo a Jonás, lo arrojaron al mar y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Nicoló resaltó muy bien esto el domingo pasado, de ver, este es un verdadero arrepentimiento, el de los marineros. No es el arrepentimiento de alguien que está en el avión durante la turbulencia, es el arrepentimiento de alguien que ha vivido la situación traumática, que aterriza y mantiene el mismo corazón agradecido por haber sido perdonado. Yo voy a rendir sacrificio a este Dios. Ahora, la pregunta sería, Jonás, entre el versículo 4 que le daba igual que el barco se hunda y entre el versículo 10 que decía, arrójeme, ¿se arrepintió verdaderamente? Capítulo 2. El verso 4 dice, vamos a ver desde el verso 3, me arrojaste, mira lo que dice, me arrojaste, dice Jonás, a Dios, a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Me dije, desechado soy de tu presencia. ¿Cómo podré volver a contemplar tu santa casa, tu santo templo? Tengamos en cuenta que en la antigüedad mantener una relación con Dios y una vida de oración se expresaba con la figura del templo. De hecho, los hebreos, los judíos, oran siempre en dirección al templo, porque allí está la presencia de Dios. ¿Y qué fue el motivo que lo motivó a Jonás ir a Tarsis? Huir de la presencia de Dios. Versículo 8. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, miren lo que dice, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santa casa. Cuando antes se preguntaba, ¿cómo podré volver a contemplar tu santa casa? Ahora dice, mi oración llegó a tu santa casa. Los que siguen la vanidad de sus ídolos se alejan de su misericordia. Pero yo te ofreceré sacrificio de alabanza y cumpliré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Lo que Jonás está diciendo es exactamente lo que hicieron los marineros.
no siguen en la modalidad de sus propios ídolos, a los cuales intentaban acudir en el medio de la tormenta, sino que ahora están rindiendo sacrificios a Dios. No siguen en la vanidad de sus corazones. La pregunta es, ¿de qué se está arrepintiendo Jonás? Bueno, él mismo lo dice. Me arrepiento de haber huido de tu presencia. Ahora, estando en lo profundo del mar, me acordé de ti y has recibido mi oración. El arrepentimiento está no en la obediencia meramente, está en decir, ¿cómo voy a huir de tu presencia? Adivinen a quién suena esto. Ayer lo veíamos con los jóvenes, con los adolescentes de varios lugares. Hijo menor. ¿Qué le dijo el hijo menor a su padre? Dame la herencia. Quiero huir de tu presencia, quiero huir de tu hogar, quiero huir de tus órdenes, quiero huir de todo lo que tiene que ver contigo. Dame lo que me pertenece. Muy bien, ¿cómo no? Cuando está alimentando a los cerdos, recapacita, vuelve en sí, y miren, es muy interesante la expresión. Anteriormente, que había faltado el respeto de su padre y lo había deshonrado, algo que podría causarle la vida, ¿sí? La muerte, mejor dicho, a este hijo por deshonrar a su padre, es ahora, piensen esto, ¿no? En la cita que veíamos antes. Una persona soberbia es incapaz de reconocer su pecado. Y ahora, estando en la condición en la que está, Jonás en el fondo del mar, en el estómago de un pez enorme, el hijo menor ahora se encuentra en un país lejano, cuando en su casa hay abundancia de pan, alimentando cerdos de los cuales ni siquiera puede comer. Entonces dice, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, miren cómo cambia el corazón soberbio a un corazón humilde. He pecado contra el cielo y ante ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. No soy digno de volver a orar a Dios. Eso es lo que está diciendo casi. ¿Ven la similitud entre Jonás y el hijo menor? El mismo corazón. Pero enfrentan la misma situación y comienzan a experimentar un cambio. Y claro, comienzan a experimentar una clase de arrepentimiento. La pregunta es, ese arrepentimiento que está atravesando Jonás acá en el capítulo 2, ¿es un arrepentimiento profundo y completo? ¿Es un arrepentimiento bíblico? ¿Qué tipo de arrepentimiento espera Dios? Pensemos un segundo, a ver, ¿qué espera Dios de mi arrepentimiento? Está claro, y lo hemos visto varias veces, que el capítulo 4 va a desnudar el corazón de Jonás y va a demostrar su gran problema. Capítulo 3, verso 10, después de que se levanta, piensen esto, los asirios creían en el dios Dagón, que era el dios pez, y de pronto viene un profeta de otra tierra, al cual un pez lo vomita en sus playas, y este hombre comienza a anunciar castigo y está advirtiendo a esta nación la destrucción que se aproxima si ellos no se arrepienten. Ellos dicen, este hombre tiene que venir de Dios, porque lo acaba de expulsar un pez. Entonces más vale escuchémoslo y ofrezcamos sacrificios de arrepentimiento al Dios al cual él está anunciando. Muy bien. Capítulo 3, verso 10. De nuevo, un arrepentimiento en el pueblo. Antes eran los marineros, ahora vemos un arrepentimiento en el pueblo. Capítulo 3, verso 10. Y vio Elohim, lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino, y desistió el Señor de hacerle el mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Capítulo 4, verso 1. Pero esto desagradó a Jonás y lo enojó en gran manera. Y oró a Jehová diciendo, oh Jehová, ¿no era esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que desistes de dar castigo.
Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Al final del capítulo 2, él está pidiendo a Dios, estoy muerto, Señor, rescátame. Capítulo 4, versículo 3, Señor, volveme a quitar la vida. ¿Ven que no hay un arrepentimiento profundo? ¿Ven que hay capas de nuestro corazón, las cuales por momentos somos capaces de apreciar en situaciones graves y extremas la gracia y misericordia de Dios, y hay situaciones y momentos donde somos capaces de olvidarnos completamente de la gracia y la misericordia de Dios? Hay un gran problema de raíz en Jonás. Su problema no es principalmente la obediencia. Su problema no es principalmente su infidelidad o ser una persona de doble ánimo o cualquier otra cosa que quizás se nos ocurra rápidamente. El problema de Jonás es que ama a un Dios que muestra gracia y misericordia para él, pero que también muestra gracia y misericordia para otros, los cuales él asume no son merecedores de dicha gracia. Básicamente lo que Jonás está haciendo es, está amando una porción de Dios, una porción que a él le agrada, una porción que a él le parece justa. No quería meterme demasiado en esto, pero nuestra sociedad, nuestra cultura occidental posmodernista, en gran parte es así. Y no estoy hablando de la religión, estoy hablando de la propia ética, o mejor dicho, de la propia moral en la cual funcionamos. Hay aspectos de la moral que nosotros vivimos demandando y exigiendo de otros. Voy a dar un ejemplo. A varios los estoy volviendo loco con este autor, que no es cristiano, pero hay un psicoanalista canadiense llamado Jordan Peterson, que gran parte de su filosofía, él no se reconoce cristiano, sí se reconoce creer en Dios, pero bueno, ese es otro tema. Gran parte de toda su filosofía está extraída absolutamente de la Biblia. Y es un gran maestro de la Biblia, lo he visto y la verdad me ha sorprendido su capacidad de enseñanza, en especial del Antiguo Testamento. Quitando esto de lado, una de las grandes cosas que he percibido es cómo solemos demandarle obligaciones a otros que nosotros no siempre estamos dispuestos a cargar. Por ejemplo, crianza de los niños quizás sea una de las mayores evidencias. Esta sociedad no permite que castiguemos y corrijamos a nuestros niños de las formas que ellos necesitan ser castigados y corregidos. Porque ellos merecen ser amados, hay que ser pacientes. Ellos necesitan ser libres, ellos necesitan aprender a conocer sus emociones. Y yo no estoy diciendo que eso no es así, estoy diciendo que esto se lleva a un extremo en que permitimos que los niños sean amos y señores del mundo en el que viven y los padres tienen que servir inmediatamente todos los deseos y demandas de estos niños. Él cuenta en uno de sus libros que cuando su hija era muy pequeña, un niño del jardín golpeó con un tren metálico en la cabeza a su hija. Y la madre, al ver la actitud, fue hacia el niño, lo agarró, lo tomó y le dijo, susurrándole, no debes hacer eso, mientras les dabas palmaditas, casi aprobando lo que hacía. Si esto sucediese 15 años después, cuando el niño tenga 18, ¿qué diríamos? Es un escándalo, ¿no? Pero el problema no está en que el niño lo haga a los 18. El problema está que cuando lo hizo a los 3, nadie le dijo que eso estaba mal. O nadie le hizo ver la gravedad de esa situación.
tristemente, en especial en el mundo actual que vivimos, los estados viven estableciendo leyes que intentan proteger los derechos de las personas. Nunca se habló tanto en la historia de la humanidad como los derechos humanos, jamás. Permanentemente hay leyes que protegen la integridad y la salud de la mujer, entre otras tantas cosas, ¿no? No importa cuántas leyes establezcas, esto lo veo muchísimo en mi país, en Argentina, cada día que yo abro un diario argentino, siempre hay una noticia de femicidio, siempre, permanentemente. Y el ministro de Seguridad dijo, no sabemos qué hacer porque tenemos el sistema más avanzado legislativo respecto a la protección de la mujer y no podemos detener la ola de crímenes de femicidios. ¿Por qué? Porque el problema no está en la ley. El problema está en el corazón de la sociedad, en el corazón de una familia corrompida que no es capaz de ver el daño que le está haciendo a sus hijos cuando no corrigen su egoísmo y su maldad inherente. No es muy distinto a lo que pasa aquí. Jonás es muy hábil para ver la maldad de los asirios. ¿Pero qué hay del pueblo de Israel? ¿Acaso Israel es merecedor de la gracia de Dios? ¿Acaso Israel no levantó un becerro de oro en el desierto? ¿Acaso Israel no tuvo una guerra civil durante la conquista de los jueces? ¿Acaso la tribu de Benjamín o una manada de hombres de la tribu de Benjamín violaron a una mujer y se generó una guerra civil y casi exterminan a toda una tribu? ¿Acaso Moisés no intervino por su pueblo delante de Dios y le dijo, por favor, no destruyas a esta nación? ¿O no se acuerdan? Dios pone a prueba el corazón de Moisés y le dice, si quieres, hacemos borrón y cuenta nueva y empezamos de cero con otro pueblo. O sea, lo que Dios le mandó a predicar a Jonás era exactamente el mismo destino que Dios vio para Israel si seguían en esta conducta de desobediencia permanente en el desierto. La falta de arrepentimiento es producto de una falta de haber experimentado la gracia. La falta de poder amar a los enemigos es por el mero resultado de que yo no me siento tan pecador. Adivinen a quién se parece Jonás ahora. Sentado fuera de la ciudad. Mientras hay un pueblo que se está arrepintiendo y está obedeciendo a Dios, hay un hombre que está descontento. ¿Cómo puede ser que aceptás a este hijo que fue y malgastó tu dinero? ¿Cómo puedes aceptarlo? Y el padre le dice, ¿puedes venir a celebrar con nosotros? Por favor, te estoy rogando que vengas. Recuperé a mi hijo. ¿Sabes lo importante que es esto? Tenía un hijo que había perdido y lo recuperé. ¿Celebrá conmigo? No, perdóname. Yo merezco esta fiesta, no él. 24/7 toda la semana, todo el mes, todo el año, trabajando para ti, sirviéndote. ¿Qué ama? Le hacía esta pregunta ya a los adolescentes, 15, 14, 16 años. ¿Quién despreciaba más a su padre? ¿El menor o el mayor? Al fin y al cabo, lo que ambos aman es el dinero de su padre. Déjamelo decirte en el contexto de Jonás. Lo que ambos amamos, o lo que solemos amar, por lo general, es la gracia que Dios tiene para con nosotros. Cuando Dios demanda este mismo nivel de gracia y perdón para otros, la cosa se pone más difícil. Miren, otro mensaje de la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2.
Jonás, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia. No puedes soportar a los malos, no puedes soportar a los asirios. Has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, miren qué función cumple la memoria en la salvación de las personas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Y miren cómo termina el verso 6. Sin embargo, Dios le dice esto a los efesios. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y parece que esto está como que le quedó al final al escritor de Apocalipsis y lo metió ahí porque no le quedaba lugar. Pero lo que él está diciendo es, sí, yo sé que odias las mismas cosas que yo odio. Porque Dios no pasa por alto el pecado de los asirios. El problema es que no es que odiamos cosas distintas. El problema es que no amamos lo mismo. El problema es que no sos capaz de amar mi corazón. Mateo 5. Con esto voy a ir terminando. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espada. Cuando veíamos este texto con Kiko en mi casa, Kiko me decía, esto es imposible, Gaby. Claro que es imposible. Claro que es imposible. Porque este tipo de arrepentimiento, la vara que pone Jesús del arrepentimiento que espera de nosotros, está fuera de nuestro alcance. No existe un arrepentimiento perfecto. No existe una conducta humanamente posible que tenga este tipo de corazón. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Miren, el para ahí es fundamental para entender todo esto. Propósito. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Ninguno de nosotros vamos a tener problemas en abrazar este texto. Y decir, no cabe duda de que Dios es bueno y misericordioso con la humanidad. No cabe duda de que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. El problema no es, el conflicto aquí no es si estamos de acuerdo en eso. La pregunta sería, ¿y yo en qué grupo me identifico? ¿En los buenos o los malos? La pregunta es, ¿y yo merezco el sol? ¿Y yo merezco la lluvia? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse al leer esto. Y Jesús dice, ¿vosotros queréis ser hijos de Dios? Muy bien. Entonces tienen que ser contrario a Jonás, que no es capaz de amar a sus enemigos. Ese es el mayor desafío que tiene este libro. Parece más sencillo ver el desafío de Jonás en amar a los asirios. Pero la realidad es que también nos expone a nosotros. Y nos demanda no una conducta agradable, buena y meramente pacífica. Nos demanda amor a tu prójimo. ¿De verdad? ¿Amor? Nico dijo algo muy importante el domingo pasado. El amor implica placer. O sea, ¿Dios se deleita amando a los asirios? Yo me deleito amando a mi compañero de trabajo de la misma forma que me deleito en mi pareja
en mi esposa o mis hijos? Quiero compartirles algo de este libro que es fantástico. Dice, el verdadero amor satisface las necesidades del ser amado sin importar el costo para uno mismo. El amor que cambia la vida es alguna clase de sacrificio sustitutivo. Piensa por un momento en la crianza de los hijos. Ellos necesitan que les leas y les leas y les leas y les hables y les hables y les hables si quieres que desarrollen la habilidad de entender y usar el lenguaje. Sus capacidades intelectuales y sociales y su bienestar emocional son enormemente formadas por el tiempo que dedicamos a nuestros hijos. Esto conlleva sacrificio por parte del padre y la madre. Debemos alterar nuestras vidas por muchos años. Y si no lo hacemos, ellos crecerán con toda clase de problemas. ¿Son ellos o nosotros? Debemos perder gran parte de nuestra libertad ahora, o ellos no serán adultos libres e independientes más adelante. Hay un sinnúmero de otros ejemplos. Siempre que cumplimos una promesa o un voto a alguien, pese al costo, siempre que perdonamos a alguien de quien podríamos vengarnos, siempre que permanecemos cerca de alguien que sufre y cuyos problemas lo o la están consumiendo a él o a ella, a los que están a su alrededor, estamos amando conforme al modelo del sacrificio sustitutivo. Nuestra pérdida, ya fuera de dinero, tiempo o energía, es su ganancia. Nosotros menguamos para que ellos crezcan. No obstante, en semejante amor, no menguamos, sino que nos hacemos más fuertes, más sabios, más felices y más reflexivos. Ese es el modelo del amor verdadero, no el supuesto amor que usa a otros para satisfacer las propias necesidades de la realización personal. Cuando logramos vivir Mateo 5, crecemos como cristianos y vivimos las bienaventuranzas. Pero las partes lindas de la bienaventuranza, la de heredar el reino, la de recibir misericordia, la de saciar mi hambre y sed de justicia. Quisiera terminar con una cita de Richard Wurmbrand. Para mí, lo elegí por dos motivos. Primero, porque creo que es idóneo para culminar el mensaje. Y segundo, porque quiero que disfruten del libro Torturado por Cristo, de las mejores obras literarias que he leído en mi vida y creo que quizás pueda leer. Dice así: Dios no nos juzgará por lo que fuimos capaces de soportar. Lo dice Richard Wurmbrand, sino por lo que fuimos capaces de amar. Puedo testificar y declarar que los cristianos en las prisiones comunistas fueron capaces de amar. Ellos podían amar a Dios y a los hombres. Odio el comunismo, pero amo a sus hombres. Odio el pecado, pero amo al pecador. Yo amo a los comunistas con todo mi corazón. Pueden asesinar a los cristianos, pueden no eliminar el amor que estos sienten, aún por quienes les arrebatan la vida. No siento amargura ni rencor en contra de ellos, ni contra mis torturadores. Si me preguntara, ¿está usted a favor o en contra de los comunistas? Mi respuesta sería bastante compleja. El comunismo representa la amenaza más grande que afronta la humanidad. Estoy completamente opuesto a ella y quiero combatirla hasta hacerla desaparecer. Pero en espíritu estoy sentado en lugares celestiales junto a Jesús. Estoy en la esfera de ese no, en la cual, a pesar de todos sus crímenes, los comunistas son comprendidos y amados. En aquellas esferas existen seres celestiales juntos que tratan de ayudar a todos en las metas de la vida humana, lo que significa llegar a ser semejante a Cristo. Por lo tanto, mi meta es predicar el evangelio a los comunistas, darles las buenas nuevas de la vida eterna. Eso es Mateo 5.
Eso es arrepentimiento, conforme a una gracia. Descomunal. Simplemente terminar orando, pero creo que estaba pensando, estamos trabajando en una capacitación para el equipo de evangelismo. Y creo que el mayor desafío, o mejor dicho, los momentos de mayor delicia, de mayor deleite en el Evangelio, son cuando logramos rescatar a una persona del infierno. Creo que eso produce un estado de éxtasis espiritual y genera una sed de decir, quiero repetir esta experiencia de salvar gente del infierno permanentemente, que es la que hace que Richard Bumbrand diga esto. ¿A qué digo esto? Creo que Jonás tristemente no pudo ver la magnitud de su llamado durante el libro, o mejor dicho, durante su experiencia. Qué lindo sería que nosotros podamos apreciar el evangelismo de esta forma. Y aprovechar la vida y experiencia de Jonás como una invitación a disfrutar la vida cristiana de una manera sobrenatural. Oremos. Padre, gracias porque tomaste nuestro lugar. Gracias, Señor, porque fuiste a buscarnos cuando estábamos perdidos. Señor, danos un corazón tan humilde. Sediento por disfrutar el vivir para tus propósitos. Regálanos el poder participar de la fiesta en el cielo, que es cada vez que un pecador se arrepiente. Ayúdanos a apreciar esto, por encima de cualquier otra cosa que podamos apreciar en el mundo. Danos una visión mucho más amplia de lo que es la vida eterna, Señor, y de lo que es el infierno. Gracias por tu amor sustituto, Señor, por este misterio en Cristo, que es la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.